¿Qué es el método científico? Como método científico, se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimientos con rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. Historia del método científico. El método científico como tal nace en el siglo XVII. Durante este siglo, René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, estableció los pasos a seguir para el correcto cumplimiento del método. En este sentido, René Descartes, a través de su Discurso del método en 1637, definió las reglas del método científico por primera vez. René Descartes, de esta manera, ocupa una posición privilegiada en la revolución científica. Asimismo, se dice que fue Galileo Galilei, científico italiano, quien aplicó y siguió los pasos del método científico en sus estudios. Gracias a sus experimentos, a la observación añadió la hipótesis y la experimentación. De la misma forma, el científico inglés Francis Bacon también aportó a este método. Ello es la inducción por eliminación, que fue el aporte del teórico inglés. Características del método científico. El método científico cumple con dos características fundamentales. Falsabilidad. Las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser revaluadas. Es decir, se trata de una proposición que con el tiempo, al contar quizás con más evidencia, se puede hallar que es inexacta. Reproductividad. Puede ser replicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Pensemos en un experimento que repetido en distintos momentos y por diferentes investigadores, si se realiza en la misma forma, debería derivar en la misma conclusión. Tipos de método científico. Entre los tipos de método científico que podemos seleccionar, conviene resaltar lo siguiente. Método inductivo. Significa utilizar la lógica para, a partir de premisas particulares, extraer una conclusión general. Método deductivo. A diferencia del inductivo, consiste en ir de lo general a lo particular. Método analítico. Consiste en descomponer un problema en diferentes partes para investigar cada una por separado y posteriormente evaluar la interrelación entre ellas. Método sintético. Es aquel que busca reconstruir un todo a partir de sus elementos, es decir, uniendo sus partes. A su vez, podemos señalar otros 4, a los que denominamos mixtos por combinar distintas metodologías. Método analítico-sintético. Método deductivo-inductivo. Método histórico-comparativo. Método hipotético-deductivo. Fases del método científico. Las fases del método científico pueden variar según el campo de estudio y las necesidades concretas de cada caso. De esta forma, se podrá hablar de fases diferentes o incluso subfases dependiendo de otras fases principales. Sin embargo, en todos los casos, un estudio que se realiza guardando las premisas del método científico deberá tener por lo menos las siguientes fases. Observación. La observación es quizás la fase más importante de todas porque gracias a ella se van a obtener los datos necesarios sobre los que se trabajará en las fases posteriores y que determinarán el conjunto del estudio. Durante la fase de observación es fundamental ser completamente riguroso con los hechos objetivos y dejar fuera de la observación cualquier aporte subjetivo o personal. Formulación de hipótesis. Una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permita explicar los hechos observados de forma que no pueda haber error de ningún tipo en dicha explicación. Experimentación. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se llevará a cabo la fase de experimentación, cuyo objetivo principal no deberá ser probar esta hipótesis, sino refutarla. En el caso de que la hipótesis se refute, se deberá elaborar una nueva hipótesis que concuerde con los nuevos datos obtenidos. Por el contrario, si efectivamente no se consigue refutar la hipótesis, se llegará a la conclusión de que se trata de la hipótesis correcta y se pasará a la siguiente fase. Emisión de conclusiones. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar,
Se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones, que constituirá un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. Publicación y comparación. Finalmente, la última fase del método científico consistirá en publicar y compartir las conclusiones obtenidas con un doble objetivo. Por un lado, ampliar el conocimiento de la comunidad científica en general y por otro, hacerlas públicas para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones. Importancia del método científico. La importancia del método científico reside que a partir de él se puede obtener conocimiento fiable y válido a partir de sus etapas, que son la observación, medición, formulación de preguntas, análisis, hipótesis y experimentación. Este método también ayuda a disminuir los errores y brinda tranquilidad a los científicos por la seguridad y exactitud de sus resultados. A partir de un experimento o hallazgo descubierto a través de la aplicación del método científico, es posible demostrar que una suposición es correcta o incorrecta, lo que permite llegar a una conclusión y establecer una teoría. El método científico es de mucha utilidad para responder a preguntas claves por medio de la recopilación de una serie de datos, para luego iniciar un proceso en el cual se puede detectar fallas en las hipótesis planteadas. Es por ello que su forma estructurada agiliza el proceso de resolver los problemas de los investigadores de cualquier área de estudio, aportando así conocimientos lógicos y consecuentes. Y por último, el método científico busca informar y probar a través de instrumentos sistemáticos los conocimientos adquiridos de fenómenos o casos puntuales, demostrando su validez y eficacia y dando soluciones a conflictos de la humanidad.